En términos del área de estudio y de trabajo tuya, ¿va a ser un feliz año para los argentinos, para las argentinas? Primero que nada, team invierno, eso dejémoslo en claro, como para establecer un diálogo O sea, entre gente de bien. Bien. Team invierno, o sea, vos disfrutás temperaturas que hacen que te tengas que poner capas y capas y capas y capas de ropa. Exactamente. Bien, bueno. Y te quiero aclarar que hay algunas teorías económicas que relacionan el desarrollo económico de un país con el Eso clima, es cierto, eso es cierto. No entremos en esas discusiones. Pero para este año, a ver, obviamente me parece que estar en una discusión que además la semana pasada nos enteramos que está bastante complicada con el fondo, nos lleva a pensar que por lo menos la primera mitad del año va a ser compleja, va a ser compleja hasta que veamos el desenlace de esa discusión y si Argentina finalmente llega a tener un acuerdo con el fondo y sobre todo qué tipo de acuerdo, con qué condicionalidades, qué tipo de políticas económicas trae aparejado el acuerdo. Y segundo, me parece que es la discusión más importante y ausente, los acuerdos con el fondo, por más que el departamento de marketing del fondo sea muy bueno y diga que los acuerdos del fondo son para desarrollar el país, bajar la pobreza, bajar la inflación, los acuerdos con el fondo no son para eso, los acuerdos con el fondo son para devolverle la deuda al fondo. Y está muy bien que así sea porque de eso trabaja el organismo. Me parece que en eso el gobierno está cometiendo un error que es como subsumir el programa económico al acuerdo con el fondo. Y mi impresión es que el acuerdo con el fondo nos va a decir cómo vamos a pagar esa deuda. Muy importante, sobre todo con una deuda que fue de un tamaño absolutamente demencial y que nos va a costar mucho y que nos va a acompañar lamentablemente, creo yo, por décadas. Ahora, después de arreglar eso, hay que empezar a pensar cómo arreglamos la inflación, cómo bajamos la brecha cambiaria y cómo seguimos creciendo. Este año se creció fuerte, pero el desafío obviamente es que ese crecimiento continúe. ¿El crecimiento de este año es crecimiento o, como dicen algunos economistas de la oposición, es rebote? Y ahora quiero hacer doble clic sobre un tema que mencionaste en la respuesta anterior. A ver, las economías no son pelotitas de tenis, las economías no rebotan. Vos acordate que, por ejemplo, Argentina, la crisis del 2001 empezó en el año 1998 y fue una crisis que duró 4 años y nadie hubiese llamado a 2003 2004 rebote, por más que mucha gente le quiso decir rebote y se equivocó año tras año. La verdad que el crecimiento de este año, mi impresión es que responde grosso modo a 2 factores. Uno, obviamente, que rebalsa por todos lados es la vacuna. Sin la vacuna no podríamos haber recuperado esta pseudo normalidad que tenemos ahora. Y el otro que a mí me parece que tiene bastante menos foco es que Argentina, con una economía que venía muy golpeada y que tenía muy pocos recursos, logró una cosa muy importante, que es que, aunque sea, digamos, con el agua llegándole a la nariz, las empresas no se ahogaran durante la pandemia. Y eso es lo que permitió, si bien de vuelta con bajas de facturación, con subas del desempleo, con algunas empresas obviamente que se cayeron del mapa, pero el entramado productivo argentino sufrió un golpe muy fuerte, pero gracias fundamentalmente a la asistencia que brindó el gobierno, quedó listo para volver a producir cuando la gente volviera a circular, y eso es lo que pasó el año pasado. Decías hace un instante que el gobierno se equivoca a, cito de memoria, corregime si estoy cometiendo un error, supeditar el programa económico al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuando uno habla con figuras importantes del gobierno nacional, el planteo es que el programa plurianual sustentable, del que habla siempre el ministro Guzmán, es el acuerdo con el Fondo Monetario, es el programa con el Fondo Monetario Internacional. ¿Vos creés que no hay un complemento posible entre el acuerdo con el fondo y que el gobierno, a partir de eso, como condición necesaria pero no suficiente, genere su propio programa económico? ¿O crees que eso es lo que no está ocurriendo? Yo creo que sin el acuerdo con el fondo, pensar en un programa económico es francamente ilusorio. Fundamentalmente porque sin acuerdo con el fondo, Argentina se cae del mapa. Y eso generaría, digamos, dinámicas económicas y financieras muy complicadas de asumir, por más que uno también entiende que si vos estás de acuerdo con que el tamaño del crédito con el fondo fue absolutamente desmedido, me parece que nadie en su sano juicio puede pretender que entonces Argentina use
las mismas reglas, los mismos tiempos, las mismas tasas de interés para devolver un crédito desmedido que las que hubiese usado para devolver un crédito razonable con el fondo. O sea, el crédito fue demencial, el programa tiene que ser extraordinario para los estándares del fondo, eso es así. Ahora, si la estrategia del gobierno es, arriba de eso, montar un programa económico que va a comunicar a la sociedad, que nos va a contar, que va a presentar, que va a articular con los distintos actores económicos, me parece excelente, yo lo estoy esperando hace tiempo. Entiendo perfectamente que antes del acuerdo con el fondo uno no lo podía presentar ese programa, porque era un poco decir, bueno, escúchame, hay un elefante en la sala, está muy bien el programa económico, pero decime cómo te vas a sacar 47.000 millones de dólares de arriba de la cabeza. Ahora, me parece que ese programa económico tiene que tener, primero, obviamente, consistencia desde el punto de vista técnico, pero también una fuerte articulación política. O sea, lo que digo es, no vamos a bajar la inflación de 50 puntos presentando un documento por más importante que sea y que sea sólido técnicamente, si vos no te sentás con los actores económicos del país y acordás un proceso de desinflación que en mi opinión tiene que ser gradual, pero eso ya es un punto de discusión, pero lo que digo es que con política monetaria tradicional, con un acuerdo con el fondo, a 50 puntos de inflación, no le vas a hacer ni cosquillas. Ahora, este problema de inflación requiere medidas mucho más estructurales. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, uno, de hecho el fondo lo ha empezado a reconocer, increíblemente, lástima que no el equipo que escribió la auditoría, lástima que no estaba en marzo del 2018 para avisarle al gobierno de ese entonces, que cuando vos tenés este tipo de inflaciones de 40, 50 puntos al año, no es que dejas de emitir moneda y la inflación baja a 0% en 10 minutos. Vos necesitas salir con medidas que desindexen la economía. Digamos, y desindexar la economía requiere de acuerdos con los sindicatos, requiere de acuerdos con las empresas y sobre todo requiere que ese nivel de consenso que vos logres se traduzca al total de la sociedad. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, Moyano puede acordar una paritaria para desindexar y Techín puede acordar subir los precios de acuerdo a esa desindexación. Ahora, si los contratos de los alquileres siguen indexando por la inflación pasada, si el kiosquero sigue poniendo los precios por la inflación pasada, y si el supermercado sigue poniendo los precios por la inflación pasada, ¿qué vamos a tener? Y bueno, la inflación pasada. Y esos son 50 puntos. Bueno, pero eso, corregime, pero da la sensación que es más un seteo de expectativas o de confianza que una, como se dice habitualmente, que un gran acuerdo, porque vos podés sentarte a una mesa y acordar, pero si eso no derrama, o sea, eso no te setea expectativas, es medio tirar una botella al mar. No, en economía la confianza son los padres, digamos. Cuando vos haces ese tipo de acuerdos, lo que necesitas es tener con qué sostenerlos. Y en Argentina tener con qué significa, del lado del gobierno, tener dólares. A ver, ¿qué quiero decir? Vos le podés decir a las empresas y a los sindicatos, miren muchachos, vamos a hacer un acuerdo y vamos a todos este año, en vez de inflar al 50%, vamos a inflar al 25%. Imagínate que tenés la capacidad política, el poder político para lograrlo. Ahora, acto seguido, las empresas y los sindicatos te van a decir, ok, yo empresa pongo 25% arriba de la mesa, yo sindicato pongo 25% paritaria arriba de la mesa. Ahora, vos, ¿qué devaluación pones arriba de la mesa? ¿25 o me vas a devaluar 70? ¿Y vos qué tarifas pones arriba de la mesa? ¿25 o me vas a subir las tarifas 70? Entonces, para que ese acuerdo sea creíble y genere confianza, te tienen que ver con los bolsillos llenos de dólares, porque si vos estás con los bolsillos llenos de dólares, podés bancarte esas pautas inflacionarias en tu propio presupuesto como gobierno nacional. Si te ven flojito de dólares, y se van a ir de esa mesa, nos vamos a dar la mano, pero van a decir, che, por la duda remarca un poquito más porque me parece que mañana el dólar se va al demonio. ¿Qué quiero decir? Si el dólar paralelo se va al demonio, pasa lo mismo, la desconfianza empieza a ser, digamos, la moneda corriente. Entonces, me parece que lo más importante de ese acuerdo desinflacionario es que no hay que anunciar un programa esperando que ese anuncio genere confianza y esa confianza genere los dólares. Es al revés. Hay que conseguir los dólares y después anunciar un programa que te lo van a creer
porque tenés los dólares con los cuales bancar ese programa. ¿Qué pensás? No del punto de vista personal, obviamente, que es lo menos interesante, pero de los sectores, que algunos tienen una voz más fuerte, algunos tienen una voz más débil, digamos, o son menos representativos del Frente de Todos. Ninguno tiene la centralidad, digamos, del dispositivo político, pero algunas voces se escuchan de manera permanente, que dicen que es mejor o que proponen no acordar con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, ¿te parece viable eso desde el punto de vista económico? Mira, yo por lo menos en mi concepción, para mí la política siempre es vertical, entonces yo diría que le pregunten a Cristina por qué decidió pagarle al fondo cuando el país estaba en default, con todos los acreedores privados. ¿Por qué Cristina decidió eso? Porque Cristina le parece que la arquitectura financiera internacional es espectacular y beneficia a los países de menores ingresos. No, lo decidió porque si bien pagar es un esfuerzo y es una retracción de recursos que te pone un límite al crecimiento, obviamente, siempre es mejor no pagar una deuda que pagarla, si me preguntás, para ir a comer afuera a un lugar caro y vos, viste, decís, che, ¿pago la tarjeta o me gasto todo comiendo afuera? Y bueno, me gasto todo comiendo afuera, pero después no tenés acceso al crédito. Los países, en cierta medida, cuando hablas del Fondo Monetario, vos te perdés estar en, digamos, el mundo que ha decidido que cuando un país tiene un problema, el fondo lo asiste y después le cobra la asistencia. Entonces, a mí me parece que es una posición francamente un poco irresponsable, porque yo a veces me siento como, no sé, defendiendo al fondo, y yo sinceramente me parece que el fondo es tan culpable como el gobierno de Macri del desastre de deuda que tomaron, del desastre de programa económico que implementaron y del desastre en el que nos dejaron. Entonces sería muy cómodo para mí decir, no le paguemos al fondo y tripliquemos las jubilaciones y tripliquemos la asignación universal por hijo y vivamos con lo nuestro. Bueno, a ver, viviendo con lo nuestro, esta conversación la estaríamos haciendo vos con un vasito en la oreja, yo con un vasito en la oreja y un piolín atando los dos vasitos, porque los celulares son importados, y se pagan con dólares. Y si te peleas con el fondo, toda la fuente de dólares se reducen a cero. Entonces, me parece que lamentablemente toca tragarse, no un sapo, toca tragarse un esfuerzo, digamos que son 47.000 millones de dólares de deuda con el fondo, que tomó un gobierno que encima cuando tomó esa deuda, en vez de hacer lo que tenía que hacer, la regaló, el fondo se autorizó, y ahora se hacen los idiotas y vienen y te la quieren cobrar. Entonces a mí me parece que la posición de Argentina de negociar duramente con el fondo es absolutamente razonable y debería estar apoyada no por el equipo de gobierno, por todo el arco político argentino. Ahora, obviamente, si vos querés invitar a la oposición a una negociación sólida, y bueno, primero tenés que tener un consenso interno, porque si no, claro, obviamente lo que te dicen es primero arregla con los tuyos y después venimos a ver. Entonces me parece, yo lo dije hace algunas semanas, yo creo que esas discusiones de hay que pagar, no hay que pagar, hay que pedir esto, son todas sanas, mientras se hagan las puertas cerradas. Me parece que discutir las internas del gobierno en actos públicos solo debilita al propio gobierno para ir en la dirección que quiera, para no pagarle al fondo, para pagar al fondo, para cualquier dirección que vos quieras tomar en esta Argentina agrietada, discutir en público es un factor de debilidad. A ver, lo quiero plantear de una manera responsable, digamos, pero había voces, incluso del equipo económico, no estoy hablando voces de la oposición y de los que son críticos de Martín Guzmán, que decían que sin un acuerdo con el fondo en enero, primero se fue corriendo, ¿no? La semana, pero primero era diciembre y demás, los problemas que tiene Argentina en cuanto a las reservas podían generar una tensión cambiaria que derivara en, como dijo alguna vez un funcionario público, un deslizamiento hacia la alza del tipo de cambio. Dicho con toda la sorna del caso. Esa situación, ese riesgo, ¿hoy lo ves presente, habida cuenta de que se está demorando el acuerdo? ¿O no? ¿Crees que Argentina está sólida en ese marco o que las restricciones todavía se bancan por ahí esa tensión? Lo veo presente y me parece que la manera de enfrentarlo confirma, digamos,
las cuestiones negativas que te generan la demora en el acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando un gobierno toma medidas para evitar una devaluación, ¿qué está haciendo de fondo? Está evitando una recesión, ¿no? No es que los gobiernos no devalúan la moneda, no sé, por cuestiones ideológicas, no devalúan la moneda o intentan no devaluar la moneda, porque en general en Argentina, cuando vos devaluás, sube la inflación, baja el poder adquisitivo y finalmente la economía entra en una recesión. ¿Qué estamos haciendo hoy para evitar esa devaluación que, de vuelta, se vuelve más probable cuanto más demorase el acuerdo con el fondo? Y bueno, estamos restringiendo las importaciones. Y cuando restringís las importaciones, ¿qué pasa? Y bueno, también le pones un techo al crecimiento y en el límite te vas a una recesión. Entonces, para evitar devaluar y para evitar las consecuencias de la devaluación, estamos aplicando las consecuencias de la devaluación. Lo que queremos evitar lo estamos haciendo por otra vía, pero que al final es lo mismo. Entonces, acá hay un equilibrio finito donde el gobierno se tiene que manejar, que es, bueno, si por apurarme con el acuerdo con el fondo, lo que me piden me mete en una recesión, y bueno, tengo que tratar de negociar mejor. Ahora, cuanto más demoro en la negociación, más me acerco a la recesión. Es por esa razón que el fondo endurece la posición que tiene con Argentina, porque el fondo se da cuenta que nos tiene contra las cuerdas. Para peor, si el fondo te tiene contra las cuerdas y el equipo de gobierno o la alianza de gobierno duda y tiene posiciones encontradas, y la oposición duda y tiene posiciones encontradas, bueno, yo me imagino el fondo diciendo, deja que se maten y con el que quede vivo negociamos. Claro. No vamos a negociar ahora con uno que por ahí a los 6 meses termina siendo otro. No estoy hablando de desórdenes institucionales ni nada por el estilo, estoy hablando de posiciones. Sí. Entonces me parece que lo que hay que hacer es cerrar filas internas, cerrar filas con la oposición y después y decir es, mira, fondo, esta posición de negociación va a ser la misma por los próximos 8 años. No vas a poder negociar otra cosa porque estamos todos de acuerdo en que esta es nuestra oferta. Entiendo que es un poco utópico de mi parte, en este país agrietado, pero creo que aunque sea eso deberíamos aspirar. Sí, iba a ir con otra pregunta, pero también lo que pasa respecto a eso es que incluso los economistas que cuando estuvieron en funciones, digo, del gobierno de Mauricio Macri, y que cuando uno habla en privado tienen aspectos de razonabilidad atendibles, a la hora de declarar en público, de posicionarse frente al acuerdo con el fondo o al programa económico o a la falta de programa económico, da la sensación que primó internamente en la oposición la idea de esto que se habla siempre de cuanto peor mejor. Entonces, no solamente es utópico, sino que la pregunta que se impone es, en caso de que esa síntesis en el oficialismo y en la oposición no se materialice, ¿qué? Bueno, en caso de que no se materialice, lamentablemente tendremos que ir con una negociación con el fondo, que probablemente el fondo trate de hacerla lo más laxa posible y lo más modificable posible en el futuro, digamos, porque obviamente el resultado electoral de la elección de medio término en esto también influye, ¿no? Me parece que el gobierno en 2019 tenía la legitimidad de decirle a la población y al fondo, bueno, mira, la sociedad votó en contra del acuerdo con el fondo, porque si uno mira la elección de 2019, ¿por qué perdió Macri las elecciones? Y bueno, porque en marzo del 2018 se metió en un acuerdo con el fondo que lo dejó con 2 años de recesión y 100 puntos de inflación. Ahora, en 2021, bueno, viste que todo el mundo dice, escuchemos a las urnas, yo le puse la oreja al cartón y no habla, digamos, pero claramente el gobierno no recibió un espaldarazo. Entonces me parece que ese resultado político que no ayuda al gobierno puede llegar a generar que tengamos un acuerdo de transición, digamos, que tengamos un acuerdo durante 2 años que nos permita frenar un poco las dinámicas complicadas que se vivieron en algunos momentos, digamos, de crisis financiera en 2020 y también en 2021, pero que no termine siendo un acuerdo de largo plazo, que no termine siendo un acuerdo donde vos le puedas decir a la política, a la sociedad, a las empresas, a los trabajadores, miren, así va a circular Argentina por los próximos 8 o 10 años. Eso es un mal resultado y me parece que en ese mal resultado es responsable toda la clase política, digamos, toda la clase política, porque este chiste de que hay halcones y palomas, a mí me parece que
que predice un futuro muy complicado, digamos. En la naturaleza y en la política los halcones se comen a las palomas. Entonces, me parece que o las palomas empiezan a comprarse algún tipo de arma para batallar con los halcones, o vamos a quedar en manos de los halcones. Emanuel, recién hablábamos de, bueno, un poco sin mencionarlo, de la presentación del ministro Guzmán, del jefe de gabinete y del presidente de la Nación. Y ahí fue explícito el ministro de Economía, dijo: no nos estamos poniendo de acuerdo en el sendero fiscal. Apelo parte a tu experiencia, parte a tu información, si es que la tenés, porque las hipótesis en esas son dos. Efectivamente, Argentina no se está poniendo de acuerdo con el fondo del sendero fiscal, o el acuerdo está bastante avanzado y se plantea este mojón como una cosa de decir: vamos a demorarlo porque estamos peleando plazos más amplios, más largos para poder converger, y en realidad eso es de alguna manera por la galería, porque ya está hablado y el acuerdo es inminente. ¿Cuál de las dos te parece razonable? Y le sumo a eso, si es mejor un acuerdo con un sendero fiscal que ahorque el crecimiento, o si es mejor un no acuerdo en ese marco. Mira, vos sabés que en Estados Unidos se hace un juego de palabras con las siglas del fondo, que en inglés es IMF, y que en inglés se dice it's mostly fiscal, digamos. Es como que cuando uno se refiere al fondo dice el fondo es un tema fiscal. Okay. Digamos, esa es una mala traducción de esa expresión. Entonces, que haya un desacuerdo en lo fiscal, y bueno, es que estás negociando con el fondo. Entonces, claramente hay un desacuerdo en lo fiscal, y claramente el fondo, creo yo, ha aprendido poco, y me parece que el fondo, el informe de auditoría interna, lo está usando como papel higiénico. Porque si el fondo efectivamente le está pidiendo a Argentina que retome un presupuesto equilibrado, un déficit cero, en 3 años, bueno, no aprendieron nada. No aprendieron nada, o no les conviene que un gobierno de este signo político tenga un acuerdo con el fondo, porque me parece que acá ya no es una teoría conspirativa decir que el fondo toma las decisiones muchas veces de acuerdo a un sesgo político. Si no, aplíquenme porque le dieron 47.000 millones de dólares a un gobierno que ni reestructuró la deuda ni puso un control de cambio para que esos 47.000 millones de dólares no se derritieran en como pasó, meses. Claro. Exacto. Entonces, lo que digo es, viene un banco, te hace guiño y te presta 10 millones de dólares a vos, y después cambia el presidente del banco, viene y te dice: Iván, los tenés que devolver mañana. Vos decís: pará, flaco, ya sabías que no te los iba a devolver nunca, menos me lo podés decir que te los devuelva mañana. Bueno, el fondo nos está diciendo devolverme 47.000 millones de dólares mañana, porque déficit cero en 2024 es devolverme 47.000 millones de dólares mañana. Entonces, si esa es la posición del fondo, y si esa posición es irreductible, yo estoy de acuerdo, no tengamos una negociación con el fondo, no cerremos el programa, pongámonos espalda con espalda y aguantar. Porque de vuelta, si hacemos eso, vamos a repetir 2018-2019. Digamos, no cambió nada en la economía argentina. Si hacemos lo mismo, va a pasar lo mismo. Ahora, si el ministro dice 2027, el fondo dice 2024, bueno, muchachos, 2025 y medio cerremos y vamos a casa. Porque me parece que también las negociaciones son un poco eso. Ahora, déficit cero mañana, el año que viene, eso me parece que sería para el gobierno cavarse su propia tumba. Si es el tironeo típico de cualquier negociación, a mí no me parece mal, porque muchas veces al ministro de Economía se lo ha acusado de negociar mal, de tardar mucho. El último ministro de Economía que negoció una deuda rápido terminó en el Fondo Monetario. Claro. Digamos, entonces me parece que el tiempo acá, lamentablemente, hay que usarlo, es un equilibrio finito, pero bueno, ahí estamos en manos de los negociadores. Ya opinar sobre eso me parece un cachito irresponsable. Y la última, te pido una respuesta breve, porque se generó una discusión respecto al término capital flight que puso el fondo en el informe. Los economistas de la oposición dicen que no se refería al tema fuga de capitales, y que de hecho prácticamente la fuga de capitales no existe.
Y por otro lado, decís, si vos tenés una salida masiva de capitales y lo permitís poniendo dólares de las reservas, que en general venían de la deuda sin que el tipo de cambio suba, no es muy distinto decir que se está financiando esa salida de capitales. ¿Cuál es tu posición respecto a esa discusión que seguramente habrás advertido o la habrás visto? El crédito con el fondo financió la fuga de capitales. No hay ninguna duda sobre eso. Están los números y lo dijo el propio fondo en su auditoría. Entonces, me parece que discutir si existe el concepto de fuga de capitales es como cuando te pones a discutir si la deuda en pesos es lo mismo que la deuda en dólares. Claro. Está bien. De vuelta, es una especie de terraplanismo económico, me parece que no resiste ningún análisis. Claro. El crédito con el fondo se fue porque se dejó abierta la cuenta capital y hubo vuelo hacia la calidad, fuga de capitales, atesoramiento en moneda extranjera o formación de activos externos. Es todo lo mismo, no estamos discutiendo semántica, estamos discutiendo que nos dieron 47.000 palos y el Banco Central no le quedó ni uno de esos dólares. Llámenlo como quieran, yo lo llamo fuga de capitales porque eso lo entiende hasta doña Rosa. Emanuel, gracias por el contacto. Gracias a ustedes, un abrazo. Emanuel Álvarez Agis, economista, director de la consultora P por Q, pasó por el fin de la metáfora.